Bienvenidos a The Corner of Infinity, tu canal de terror. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. Aunque los cuerpos perezcan y los gritos se desvanezcan en el viento, la maldad perdura, insaciable y eterna. Se desliza entre las grietas del tiempo, esperando pacientemente su próxima víctima, lista para tejer su telaraña de pesadillas y consumir todo a su paso. En la penumbra de la noche, donde los susurros se convierten en murmullos inquietantes y las sombras adquieren vida propia, la maldad se manifiesta en su forma más pura y aterradora. Es el espectro que acecha en cada esquina, la oscuridad que se aferra a los corazones inocentes y los arrastra hacia su abismo sin fondo. El capítulo de hoy: la sombra del nudo corredizo. En un pueblo en lo profundo de las montañas, rodeado de un espeso bosque oscuro y misterioso, existía una leyenda que aterrorizaba a todos sus habitantes. En las profundidades de las montañas se encuentra este pueblo olvidado por el paso del tiempo, envuelto en una niebla densa y un silencio sepulcral que parece ahogar cualquier sonido. Se dice que en tiempos remotos, este lugar fue el hogar de un hombre malvado, un verdadero demonio de carne y hueso. La leyenda cuenta la historia de un asesino sádico cuyas víctimas eran elegidas al azar, arrastradas a las sombras de la noche para sufrir horribles tormentos. Este individuo, cuyo nombre ya ha sido borrado de la memoria de los vivos por el peso de sus pecados, encontraba placer en el sufrimiento ajeno, en la agonía de aquellos que caían en sus garras. La oscuridad que envolvía al pueblo era solo un reflejo de la negrura de su alma. Sus crímenes eran tan espantosos que incluso los más valientes temblaban al escuchar su nombre susurrado en las tabernas más remotas. La justicia parecía incapaz de alcanzarlo, como si estuviera protegido por fuerzas más allá de la comprensión humana. Cada noche, los aldeanos cerraban sus puertas con llave, temerosos de convertirse en las próximas víctimas de aquel monstruo sediento de sangre. Pero un día, el pueblo ya no pudo soportar más el peso de la injusticia y decidió tomar medidas por sí mismo. Guiados por el fuego de la venganza, un grupo de valientes se aventuró en las profundidades del bosque, siguiendo el rastro de la maldad hasta llegar al refugio del asesino. Allí lo encontraron, en su guarida oscura, rodeado de los vestigios de sus crímenes. Sin titubear, tomaron la justicia en sus propias manos. Lo arrancaron de su escondite y lo arrastraron hacia el árbol más antiguo y retorcido del bosque. Allí, entre sus ramas desnudas, colgaron al asesino con una vieja cuerda, la misma cuerda que utilizaba para atar a sus inocentes víctimas mientras las mutilaba lentamente. El viento aullaba entre los árboles, como si los susurros de los espíritus atormentados del pasado se mezclaran con los gritos del malvado hombre que ahora colgaba, retorciéndose y perdiendo su vida tras cada aliento. Después de su muerte, los lugareños decidieron descender al siniestro hombre, dejando la cuerda aún colgada en aquel antiguo árbol. Pero la oscura sombra de su maldad persistía. Para intentar purificar su alma y erradicar la maldad del pueblo, prendieron fuego al cuerpo sin vida, esperando que éste consumiera todo rastro de su malicia. Sin embargo, la cuerda, testigo silencioso de sus crímenes, permaneció suspendida en el aire, como si contuviera el poder oscuro que una vez sostuvo el malvado asesino. Con el paso de los años, las historias que se contaban sobre esta leyenda se tornaban cada vez más oscuras y desesperanzadoras, ya que se decía que la cuerda que colgaba de aquel árbol solitario tenía el poder de inducir a aquellos que la tocaban a cometer actos horribles. Aquellos que osaban tocarla eran consumidos por una oscuridad tan profunda que los llevaba al borde de la locura, empujándolos al suicidio. Muchos jóvenes no tomaban en serio estas historias. Se decían para sí mismos que eran puras habladurías de pueblo, para asustar y alejar a los que se atreviesen a merodear en la zona donde se había hecho justicia. Una noche oscura y tormentosa, un grupo de jóvenes valientes o tontos, guiados por la curiosidad y el alcohol, decidió aventurarse en el bosque para encontrar la misteriosa cuerda y desafiar la leyenda. Entre ellos estaba Sara, una joven decidida y valiente, pero también impulsiva. Después de horas de búsqueda en la oscuridad de la noche,
finalmente divisaron entre la penumbra el contorno de aquel árbol solitario. Sus ramas retorcidas se alzaban como garras fantasmales hacia el cielo estrellado, y a su sombra la cuerda colgaba en un balanceo constante, como si estuviera aguardando a su próxima víctima. Al llegar al lugar, el grupo de jóvenes sintió un escalofrío recorrer sus espaldas, un escalofrío que no provenía del frío que acompañaba a los primeros días del invierno, sino de una presencia invisible pero palpable, una presencia que se insinuaba en cada rincón de aquel bosque. A pesar de las advertencias de sus amigos, instándola a mantenerse alejada, Sara se vio inexplicablemente atraída hacia la cuerda, como si una fuerza maligna la instara a acercarse. Con pasos cautelosos, Sara se aproximó, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. La cuerda, desgastada por el paso del tiempo y cargada con el peso de una historia macabra, parecía susurrarle secretos siniestros al oído. Con un temblor en los dedos, Sara extendió la mano y tocó la cuerda con la punta de los dedos, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Un silencio sepulcral descendió sobre el grupo, mientras el viento nocturno susurraba entre las hojas del bosque, como si lamentara el destino de aquellos que osaban desafiar la oscuridad. Una oleada de frío y oscuridad la envolvió al instante. Sintió como si 1000 voces susurraran en su mente, instándola a poner fin a su vida. La desesperación la invadió mientras luchaba por resistir el influjo de la cuerda maldita. Los amigos de Sara, horrorizados, intentaron sacarla de ese trance, pero era demasiado tarde. La oscuridad había consumido su alma por completo. Con un grito desgarrador, Sara se lanzó desde lo alto de un acantilado, poniendo fin a su vida y convirtiéndose en otra víctima de la leyenda. Después de la trágica muerte de Sara, el pueblo quedó sumido en un estado de conmoción y miedo aún mayor del que ya existía. Los habitantes comenzaron a evitar el bosque como si fuera la morada misma del mal. Las historias que ya se contaban años atrás se propagaron aún más, tejiendo un manto de terror sobre la comunidad. Sin embargo, había un joven sacerdote en el pueblo llamado Diego, cuyo corazón estaba lleno de curiosidad y desafío. A pesar de las advertencias y la creciente paranoia en el pueblo, Diego no podía ignorar la atracción que sentía hacia la oscura leyenda. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la maldición de la cuerda y poder ponerle fin al terror que atormentaba a su pueblo. Con valentía, Diego se aventuró en el bosque, con la determinación de encontrar la misteriosa cuerda y romper el hechizo que tenía sobre su pueblo. A medida que se adentraba en la espesura del bosque, la oscuridad parecía envolverlo, con susurros siniestros en sus oídos. Finalmente, llegó al lugar donde se decía que se encontraba la cuerda. La vio colgando del árbol solitario, una sombra oscura en la noche. A pesar de sentir el miedo que lo embargaba, Diego se acercó con cautela y extendió la mano hacia la cuerda. Antes de que pudiera tocarla, una figura sombría emergió desde los árboles. Era el espíritu de Sara, el eco de su sufrimiento y desesperación. Con ojos vacíos y llenos de tristeza, el espectro le advirtió a Diego que se alejara antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Pero Diego no retrocedió. En su corazón ardía una determinación feroz. Ignorando las advertencias del espíritu, envolvió sus dedos alrededor de la cuerda maldita. Un dolor agudo atravesó su mente, la oscuridad amenazando con engullirlo por completo. Con un esfuerzo sobrehumano, Diego luchó contra la influencia de la cuerda. Con cada fibra de su ser, se aferró a la luz dentro de él, resistiendo la tentación del suicidio que lo acechaba. Finalmente, con un grito de triunfo, arrancó la cuerda del árbol y la arrojó lejos. La cuerda se desvaneció en el aire, deshaciéndose en humo oscuro. La maldición había sido rota. Al menos así lo pensaba él. La noche envolvía el bosque con un manto de oscuridad densa y opresiva. El joven sacerdote caminaba por el sendero solitario de vuelta hacia el pueblo, sintiendo el peso del silencio alrededor de él. De repente, algo frío y esquelético se enroscó alrededor de su cuello, como dedos de ultratumba ansiosos por extinguir su aliento. Al mirar hacia abajo, su corazón se heló en su pecho al descubrir que era una cuerda. Aquella soga retorcida le apretaba el cuello con su nudo corredizo.
El pánico lo invadió cuando se percató de que la cuerda lo arrastraba hacia el oscuro abrazo de aquel antiguo árbol, el mismo árbol macabro que alguna vez albergó el cuerpo inerte del asesino del pueblo. Mientras luchaba por liberarse, sus ojos se encontraron nuevamente con la sombra que emergía de entre los árboles, pero esta vez no era la figura de Sara. No, esta presencia era más siniestra, más infernal. Era como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida, adoptando una forma casi humana que se retorcía y se movía con una malévola intención. La sombra tiraba de la cuerda con una fuerza sobrenatural, arrastrando a Diego hacia la rama más alta del árbol. Con cada respiración entrecortada, el joven sacerdote sentía cómo su vida se escapaba, junto con su fe, ante el avance de la oscuridad que lo engullía. Diego luchaba con todas sus fuerzas, pero la cuerda parecía tener una voluntad propia, apretándose más y más con cada intento desesperado por liberarse. El aire se volvía escaso, sus pulmones ardían y su mente se nublaba con el terror y la desesperación. La sombra se acercaba cada vez más, como una presencia que acechaba desde las profundidades del abismo. Sus ojos vacíos parecían penetrar en el alma de Diego, llenándolo de un frío más profundo que el de la noche misma. En un último acto de desesperación, Diego intentó invocar la ayuda divina, pero sus palabras se perdieron en un susurro ahogado por el apretón mortal de la cuerda. La oscuridad se cernía sobre él, envolviéndolo en su abrazo gélido mientras la sombra lo arrastraba hacia lo desconocido. Con un estallido de luz, Diego se vio liberado de la presión de la cuerda y cayó al suelo, jadeando y temblando de terror. Miró a su alrededor, pero la sombra había desaparecido, fundiéndose con la negrura de la noche como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí un rastro de inquietante presencia que perduraba en el aire como un eco de terror. Diego se quedó paralizado al vislumbrar las sombras que se cernían en torno al árbol, difuminadas por la penumbra de la noche. No sabía si era la falta de aire que le cortaba la respiración o si aquellas formas oscuras formaban parte de la vegetación circundante, pero algo en su interior le decía que eran algo mucho más siniestro, algo que escapaba a toda lógica y racionalidad. Las siluetas parecían moverse con una danza macabra, como espectros que emergían de entre las sombras para recordarle la oscura historia que aquel lugar escondía. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se preguntaba si aquellas figuras sombrías eran los espíritus atormentados de aquellos que habían caído víctimas de la maldad que acechaba en aquel lugar maldito. El corazón de Diego martilleaba en su pecho con fuerza, cada latido resonando en la quietud de la noche como un eco de su propia angustia. ¿Eran reales aquellas siluetas o simplemente producto de su imaginación torturada por el miedo? En aquel momento, Diego no sabía qué era más aterrador, enfrentarse a las sombras que lo rodeaban o la incertidumbre de lo desconocido que se ocultaba en la oscuridad. Tembloroso, Diego se puso de pie y se alejó del árbol, sintiendo el peso de la experiencia como una roca sobre sus hombros. Sabía que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana, algo que lo perseguiría en sus pesadillas durante el resto de sus días. Mientras se alejaba, una última mirada hacia atrás le reveló nuevamente aquella figura siniestra entre los árboles, que lo observaba con ojos vacíos y hambrientos. Y en ese momento, Diego supo que la oscuridad nunca lo abandonaría por completo, que siempre estaría ahí, acechando en las sombras, esperando su momento para reclamarlo una vez más.